Buenas tardes, aquí estamos dándoles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Cerval Centro Desarrollo Sistémico. Bueno, y contarles que nuestro entrevistado de hoy es Mario Rubén González, Jairo. Él es cantautor argentino y este año cumple 5 décadas, 50 años desde sus inicios en el mundo artístico, y lo celebra con su disco 50 años de música, que sabemos son muchos más. Bueno, Jairo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte con nosotros. Entonces, lo primero que a mí me surge preguntarte, Jairo, es por tu nombre. Tu nombre. Bueno, mi nombre es un seudónimo en realidad, yo no me llamo Jairo, yo me llamo Sí, Mario Rubén González. Mario Rubén Sí, González. es un nombre más de estos lares, porque Jairo no es nada común en Argentina, pero se le ocurrió a un amigo nuestro, amigo de Luis Aguilé, que era un cantante argentino que fue mi primer productor, Ok. que había vivido muchos años en Colombia. Y en Colombia sí, el nombre es muy popular. Ah. Expandido por todas partes, hay Jairos en todos los segmentos de la sociedad. ¿Y a ti cómo te quedó ese nombre? Bueno, me gustó mucho, me parecía, en realidad respondía a una necesidad, ¿no? Ya. Porque ellos querían un nombre corto, que fuera sonoro, Ajá. y no sé, yo creo que debía ser una razón más comercial que otra cosa, pero dentro de lo que me propusieron, me gustó. Yo soy pintor también y dibujo. En aquella época dibujaba, trabajaba para dos agencias de publicidad, freelance, ¿no? En mi casa, freelance. Ya. Y hacía portadas de discos también. Qué lindo. Y entonces firmaba con el nombre de Ticonderoga. Ya. Ticonderoga, que era un héroe de la Revolución Norteamericana, no tenía nada que ver con la música. Entonces lo propuse ese nombre y por supuesto ahí me di cuenta que por lo menos en aquellos primeros pasos mi opinión no pesaría mucho. Ay, de más. ¿Y cómo fue que te iniciaste en el mundo de la música? Bueno, yo he cantado siempre, siempre. Sabes Ah, que estas profesiones, las de cantante, dibujante, pintor, escritor, todo ese tipo de cosas, son detectadas en realidad por las maestras en las escuelas primarias, porque perfecto. ahí es donde los chiquitos manifiestan un poco Sí. cierta inquietud por esas actividades y cierta facilidad también para dibujar o cierta facilidad para cantar. Es raro escuchar a un chiquito cantar y que cante afinado y que tenga cierta Ay, musicalidad, ¿no? Es sí. gracioso y demás, pero bueno, a una maestra se le ocurrió que podía cantar y me incluyó en todos los actos estos escolares, festejos. Ah, Y y, ahí empezó, digamos, empecé a sentir yo el deseo de hacerlo, ¿no? De ajá, cantar. Me gustó mucho eso. Y perfecto. después a los 13 años formamos un grupo de rock and roll en el lugar donde yo nací, que se llama Cruz del Eje, que está en el noroeste de la provincia de Córdoba. Ya. Y bueno, se llamaba The Twister Boys. Ya, qué bien. Genial. Entonces, sí, entonces nada, cantamos un repertorio de covers y cosas que escuchábamos. Éramos muy chiquitos, yo tendría 13 años o algo así, ¿no? Ajá. Después fue la aventura de venirme a Buenos Aires, pasando por Córdoba primero, pero después me vine a Buenos Aires y estuve aquí algunos años. Hice un intento, no diría que fallido, porque funcionó hasta cierto punto que Sí, me resultó como de gran ayuda, una suerte de escuela primaria del arte, ¿no? perfecto. Y al mismo tiempo que estudiaba canto, estudiaba también pintura y dibujo, que también tenía Ay, cierta capacidad para eso. Y a los 20 años 19, 20 años me llegó la oportunidad de viajar a España, de la mano de Luis Aguilé, que conté antes. sí, sí, Él sí. vivía en España y era una gran estrella ahí. Tenía una Ajá. casa de producción discográfica y le gustó como yo cantaba. En realidad le habíamos llevado canciones con un amigo mío para que cantara él.
absolutamente después Ah, con nosotros. Y bueno, y ahí empezó todo. Grabé mi primer disco en España y me dijo, no, estas canciones son para que las cantes tú. Me dijo, yo te produzco un disco. Y oh, me qué fui a España, me fui lindo. a la aventura, una edad perfecta para irse, además, ¿no? Genial. ¿Y cómo se vivió esto tu familia, Jairo? Bueno, yo vivía solo desde muy chiquito. Yo a los 14 años me fui de mi casa, en realidad, por supuesto con el consentimiento de mis padres y demás. Ajá, Yo creo que ahí algo del destino ahí se metió de por medio, ¿no? Porque fue algo intuitivo el ya, hecho de viajar a Buenos Aires, de que me preparara, digamos, estudiando canto. Estudié canto con una gran profesora de canto aquí que se llamaba, murió hace un par de años, Alexia de Prat-Gay, y a ella le gustó mucho cómo yo cantaba y quiero decir que eso hizo que los estudios fueran a fondo, ¿no? Y trabajara mucho la parte de técnica vocal y demás, ¿no? O sea que estaba un sí, poco predestinado, supongo, ¿no? sí. Y es como, ¿y cómo es la relación de tu familia de origen, tus padres, tus abuelos, con el Mira, arte? nada, no tenía ninguna relación. Yo fui el primero, digamos, en romper con eso, porque, ahí es más, nada hacía presagiar que en una casa en una casa como la de mi padre y mi madre naciera un artista o por lo menos pudiera salir de allí un artista, ¿no? Sí, Y mi padre sí tocaba un poquito de guitarra, pero para darse el gusto nada más, de los tonos básicos, y ajá, cantaban canciones criollas, ¿no? Canciones antiguas ah, argentinas, de más, folclóricas con sus hermanos, ¿no? Pero perfecto. nada, por supuesto, nada, ni por asomo profesional. Mi padre era ferroviario, Ya, trabajaba en el ferrocarril de Argentina, que en ese momento, ya desde hacía muchísimos años, era una de las corporaciones, digamos, la ferroviaria, una de las corporaciones más importantes, ¿no? Que más importancia había tenido, sobre todo en el crecimiento de las ciudades y de creación de pueblos en el interior como de lo que se armando llama aquí el conexiones, interior del ¿no? país, ¿no? Sí, ciudades que nacían con la llegada de los trenes, ¿no? Sí, Y bueno, a Cruz del Eje le pasó un poco eso. No es que naciera con la llegada del ferrocarril, pero le permitió un desarrollo, progresos, digamos, expandidas. crecimiento mucho más rápido, sí. Mi Ajá, padre trabajaba ahí en el depósito de locomotoras. Mi ya, padre era nacido en la provincia de La Rioja, perfecto. sí, en la provincia de Córdoba, pero criado en Cruz del Eje, ya en Córdoba, ¿no? Y Ajá, mi madre, que era italiana, eh, italiana. italiana de la Toscana, de Ah, Bagni di Lucca, un lugar muy bonito, que pude ajá, conocerlo, un lugar donde van muchos turistas porque tiene aguas termales y montañas muy ay, bonitas. perfecto. ¿Y cuál es la historia de amor de tus padres? ¿Cómo se conocieron? ¿Tienes idea, Ellos se Jaime? conocieron ahí en Cruz del Eje Ya, y se casaron enseguida, en realidad, porque eh, ella venía digamos, de una clase social un poquito más alta que él, ya. y fue un romance de esos que se dan en los pueblos, ¿no? En las ciudades, eh, Sí. con sus idas y venidas, sus altibajos y demás. Pero muy bonita, tuvieron una historia muy bonita que duró hasta que ella falleció. Ella se murió Ah, a los 65 años. oh. ¿Y qué Pero bueno, hacía? tuvieron cuatro ¿Qué? hijos, ¿Ya? tuvieron cinco hijos en realidad. La primera, una de ellas, la segunda murió nada más nacer, al poco tiempo de nacer. O Oh, sea que criamos cuatro hijos ahí. Y yo era el tercero, tú eras el número tres. ¿Qué? el número tres. Cuando yo nací en mi casa, porque en aquella época ¿Te había usaba? nacimientos en las casas, ¿no? Sí. Partos en las casas con la comadrona, con la copartera. Ajá. Bueno, y entonces nací y mi madre, que en aquella época admiraba mucho a un cantante italoamericano que se llamaba Mario Lanza, ¿Ya? que había tenido una película muy exitosa justo ese año, del 49, y dice, se va a llamar Mario, ¿no? Y lo impuso casi, ¿no? Así que mi padre no tenía más que acatar lo que iba diciendo mi madre, pero para no ser menos le dijo, bueno, y podríamos ponerle como segundo Rubén, por Rubén Darío, ¿no? ¡Ah! Yo creo que nunca había leído a Rubén Darío, pero le sonaba mucho el nombre. Genial. Así que me llamé Rubén Darío, tuve esos dos nombres extraordinarios y Extraordinario, ligados al arte también, ¿no? Claro. sin duda.
sin duda. Y toda o sea, venías con la musicalidad desde predeterminada, así como Yo creo que sí, y el porque desde arte. chiquito, desde la primera vez que canté en la escuela, ya tuve sensaciones, digamos, que me hacían pensar que a lo mejor podría hacer eso siempre, ¿no? Por Ay, supuesto que a esa edad uno no se plantea ese tipo de cosas, ¿no? no, lo sientes. Pero lo hace simplemente porque puede hacerlo o porque se lo Sí, proponen las maestras y demás, ¿no? Pero eso fue incentivado un poco por mis padres también, ¿no? Mis padres perfecto. veían también que cantaba bastante bien y a los 8 años me regalaron una guitarra. Oh, qué Empecé a buena. aprender a tocar la guitarra y en cuanto aprendí a tocar la guitarra 4 o 5 tonalidades, ahí las tonalidades básicas, ya Ajá. salía a cantar por todas partes, ya Ay. era el chiquito que canta en el barrio, ¿no? Entonces me Sí, llamaban de sí. todos lados, me llevaban a todas partes para que cantara. Entonces ahí Genial. yo creo que se arraigó un poco más, se enraizó un poco más el gusto por cantarlo, por cantar, Sin ¿no? duda, sí. ¿Y tu relación con tu propia voz? Ya no sé cómo decirte, si Mario o Jairo. Como quieras, Mario como Rubén quieras. o Jairo. Algunos amigos me siguen diciendo Mario. Mario. Otros, la mayoría, por supuesto, me dice Jairo porque me han conocido como Jairo. Y Sí, sí. mi mujer me dice Jairo. Pero en el caso de la familia, no sé por qué, nunca lo pregunté tampoco, pero para mis padres, para mis tías, para mis tíos, para mis primos, para Sí. mis hermanos, yo era Rubén. Ah. Curioso, podrían Sí, dejarme con 3 nombres. qué potente, Mario Rubén Darío. Mario Rubén Darío. Va incluido Darío. Sí. Y, y luego en esta salida a los 14 años de casa, ¿cómo te la viviste? ¿Cómo se vive la separación? Bueno, la viví al principio con mucho entusiasmo porque salí, por supuesto, vine a Buenos Aires porque me habían escuchado cantar de un canal de televisión muy importante de Buenos Aires, Ya. eh, Canal 13 de Buenos Aires, uno de los canales más importantes, y me ofrecieron un contrato de un año en el Ya. que me pagaban absolutamente todo, y me pagaban muy bien además, Ajá. y mis padres me dejaron ir con la condición de que consiguieran una familia de su confianza donde pudiera vivir y demás, ¿no? Pudieron Perfecto. ocuparse de mí. Así Ya. que, bueno, pasé 4 años y pico así, y cantando ahí en la televisión en un programa que se llamaba Escala Musical, Genial. en varios programas, pero en la Escala Musical sobre todo, porque era un programa estrictamente musical, como su nombre lo indica, y Ajá. fue impresionante porque en esa generación, ese año, tocaban también grupos de rock and roll que había, estaba Sandro y los de Fuego, que después fue Sandro como solista, se destacó, y Sí, también tocaban Los Gatos Salvajes, que después fueron Los Gatos, que los hicieron la gatos. famosa canción La Balsa, que es un poco donde nace el rock al uso nostro, ¿no? El rock como se toca en Argentina con letras en español y hablando de situaciones Sí. locales y demás, ¿no? Pero los Shakers, el grupo uruguayo, también de los hermanos Fatoruso, fueron dos enormes músicos, falleció hace unos años uno de ellos, pero grandes músicos, y los Shakers fueron un grupo de estos míticos del Uruguay, ¿no? Y también hizo el debut en televisión, cantó por primera vez en la televisión ahí, Luis Alberto Spinetta, otro de nuestros Ah, músicos más importantes, ¿no? Así que sí. fue un año prolífico, digamos, un año. Increíble. Sí. Claro, en la medida en la que después varios de los que pasamos por ese programa ese año, hicimos una carrera, o sea, desarrollamos una carrera musical Así que es. perduró en el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, el entusiasmo es como que perduró. ¿Cómo coexistía como con la separación de la familia? Bueno, el entusiasmo no llega a suplir absolutamente todo, ¿no? El Cierto. entusiasmo dura mientras uno está en el estudio de televisión o cuando va a grabar algo, un programa y lo demás, ¿no? Con lo que está relacionado directamente con lo que a uno ha ido a hacer, a trabajar y a hacer por placer, ¿no? Sí. Pero después está el hecho de vivir solo, con gente desconocida, Ajá. y,
no sé, eran dosis de cariño, dosis de esto, dosis de lo otro, pero eran pequeñas dosis. En Pequeñas realidad, bobas. de eso que uno recibe a manos enteras cuando está en su casa paterna, sobre todo a esa edad, ¿no? Cuando uno está naciendo a la adolescencia y demás, fue bastante duro. La verdad es que lo pasé, una vez pasado el primer año, lo pasé bastante mal, tuve muchos problemas. Y Okay. lo pasaba bastante mal. Mis padres incluso querían llevarme de vuelta a casa. Pero mira Mm, cómo somos, ¿no? Que por lo menos a mí me pasó así. Ellos tenían razón, tenían sus razones para hacerme volver a casa o para llevarme con ellos de nuevo. ajá. Razones de peso, ellos sabían lo que hacían, es decir, ellos estaban obrando en padres, ¿no? Eran los padres que te Sí, venían a buscar porque no te veían bien, no tenían exacto. una circunstancia favorable. Sin embargo, yo defendí la posibilidad de quedarme como si fuera esa la única oportunidad que hubiera podido tener en la vida, ¿no? Que pudiera tener Ah, en la vida. Y la defendí tanto que me quedé. Y tuve que genial. luchar al principio mucho y después me adapté bastante. A Ya. Buenos Aires, Buenos Aires es una ciudad eh, muy dura para un chico joven solo. Ay, Es una ciudad sí. demasiado grande, es una ciudad, te devora un poco, ¿sabes? Y cuesta mucho hacerse con un lugar y salir adelante, en cualquiera sea cualquier profesión, ¿no? Ya no me refiero Ok. solamente a Sí. alguien que se dedique a la música. Ajá. Así que fueron años, me consoló un poco y me ayudó muchísimo el hecho de estudiar arte también y creo que eso fue lo que, además fue la vía por donde encontré la posibilidad de volver, de seguir cantando, ¿no? Porque con un amigo con el que estudiaba arte empezamos a componer canciones y fueron Ah, estas canciones las que le llevamos a Luis Aguilé para que escuchara y a Luis perfecto. Aguilé le gustó cómo cantaba y me llevó a España. Así. Genial, genial. ¿Y cómo recibió la noticia tu familia? Bueno, para ellos lo que yo hacía, por supuesto, tenía todo el interés del mundo, me seguían muy de cerca, se interesaban por todo lo que yo hacía, mucho, es decir, sí, pero nunca se involucraron en la medida de, por ejemplo, de que mi padre tomara determinación cuando grabé mi primer disco, empecé a tener un poquito de éxito, de decir, bueno, yo voy a tratar de estar con vos, voy a ser tu representante, esas cosas que pasan tan comúnmente, ¿no? De más. No, en este caso no pasó, pero yo creo que no pasó porque esos años de transición, digamos, en Buenos Aires, Sí. eh, fueron un paréntesis también, ¿no? Bastante grande, lo suficientemente grande como para que yo pudiera desenvolverme por mí mismo, ¿no? Perfecto. En España cuando llegué. Así Ajá. que fue otro momento, otro desgarro, porque cuando uno se va a otro país y demás, es Sí, como todas las mudanzas, ¿no? Uno sí. se desplaza de un lugar a otro, es una suerte de desgarro, ¿no? Pero bueno, ahí a España fui detrás de un sueño, porque ahí eran las cosas serias, empezaba a cantar profesionalmente, a grabar en unas condiciones increíbles que yo nunca hubiera imaginado en los años anteriores, ¿no? De más, sí. Y, y quiero preguntarte por esta elección de entrar a estudiar arte, el arte, el Bueno, arte. también está igual relacionado con mis aptitudes, entre comillas, infantiles, ¿no? Ya, O sea, tenía cierta capacidad para pintar. Cuando sí. llegaban las fiestas patrias, como le llaman, eh, y no sé, había que pintar el cabildo donde se declaró la independencia y había que dibujarlo. Y bueno, me mandaban a mí a dibujarlo y Genial. sí. Así que eso también cree lazos con... Cruz del Eje es una ciudad del norte de Argentina que tiene, es pequeña, fue una ciudad, como dije antes, eminentemente ferroviaria y demás, pero tenía Sí, una actividad cultural bastante interesante y tenía seguro. su conservatorio de música, tenía su escuela de bellas artes Qué y lindo. en ese sentido era muy interesante y bueno, de hecho salieron bastantes artistas de ahí, ¿no? Ok. Y pues, algunos desarrollaron, digamos, una carrera más importante que otros, pero me refiero que era un buen semillero, había, bueno, estaban dadas las condiciones para que aquellos chicos que tuvieran ciertas condiciones, aptitudes o de repente vocación, ¿no? De artista, que generalmente suelen ser vocaciones muy precoces, ¿no? Pudieran hacerlo y pudieran ir pintar o estudiar música, ¿no?
Así que lo del arte fue también algo muy natural en mí. Bueno, de hecho lo sigo practicando, sigo pintando mucho, Sigues he hecho pintando. varias exposiciones. Por supuesto que Genial. la actividad principal es la música. Lo otro no es que haya quedado como un hobby y como Ajá. algo, como un pasatiempo, sino que lo siento y lo vivo con una intensidad muy grande también. Y me produce tanto placer como cantar, pintar un cuadro, ¿no? Ajá, sin duda, sin duda. Y eh, la composición, la poética de tus canciones, la poética, la poesía que hay en las letras, en los ritmos, es como, ¿cómo emerge? ¿Desde dónde viene eso, Jairo? Es una cuestión de estilo. Las canciones, el folclore, digamos, la música folclórica sudamericana en general, tiene una línea, digamos, una línea de canciones, de un cancionero, digamos, que está muy relacionado con las letras elaboradas, con contar historias y demás. Sí. Y yo creo que eso es algo muy particular a la música sudamericana en general, ¿eh? Ajá. Y eso explica que la Argentina tenga buenos autores de folclore, que hubiera nacido aquí alguien como Atahualpa Yupanqui, bueno, ustedes que tuvieran a Violeta Parra, en fin. Ajá. Evidentemente yo creo que hay algo en nuestra música, en la manera de entenderla, ¿no? Una forma de contar nuestra propia historia personal, digamos, a través de canciones. Y creo que el hecho de que las letras sean un poco más elaboradas que las que escuchamos de otros en otros idiomas, por ejemplo en inglés no hay la mayoría la mayor parte de la música que se escucha, las letras son menos importantes, digamos, ¿no? Cierto. Salvo en el caso concreto de ciertos cantautores que han sido Ajá. fantásticos, ¿no? Como en el caso de Dylan, ¿no? Sí. O otros también, ¿no? Que han seguido Ujú. esa línea, ¿no? O Leonard Cohen, en fin, que han dado mucha importancia a las letras, ¿no? Ujú. Después, por el lado de España, también nos venían las canciones de Serrat, las canciones de Víctor Manuel, de todos estos cantautores, y creo que fue una época aquella en la que empecé a componer canciones y a grabar mi primer disco en España. Fue una década en la que los cantautores tenían mucha cabida. Mm. Pues fue toda una década entera. Y al final de esa década, al final de los 70, empezó a desviarse la música para otro lado, darle más importancia a la parte musical y tomó mucha preponderancia el rock, ¿no? Y en España, por lo menos donde yo vivía, fue la explosión de la movida madrileña y todo eso, que fue un impacto muy grande, ¿no? Un bombazo dentro del mundo de la música. Y Ajá. evidentemente eso fue haciendo cambiar, digamos, las cosas y haciendo variar los estilos y demás, ¿no? Pero en mi caso, ya te digo, la raíz de la elección de las canciones con letras que tengan algo que decir está directamente relacionada con nuestra propia música, ¿no? Sin duda, sin duda. Y, y en esto de el desgarro, ¿qué significa el desgarro para ti? Pero el desgarro es eso, el desgarro es irse ya, ¿no? De desprenderse de ciertas cosas, pensar que vas a dejar el lugar donde has crecido, o si estás en España, yo tuve un par de cambios, digamos, importantes, porque yo vivía en España mucho tiempo, pero me fui a vivir a Francia después, ¿no? Ok. El desgarro yo creo que está relacionado, tal vez en menor medida, algunos lo sintieron mucho más porque hay que tener en cuenta que en otros países hubo mucho exilio, mucha gente que se fue de Así los es, países involuntariamente, ¿no? así Evidentemente. es. Yo tengo una canción que se llama Vidalita Porteña, que empieza diciendo justamente eso. Dice, para los que se fueron pensando en la vuelta y nunca volvieron, Ah, por los que quedaron pensando en el viaje y nunca se fueron, ¿no? mm, Creo que el hecho de irse, de marcharse de un lugar, del lugar de donde eres y además del lugar de donde te has criado, donde ha nacido absolutamente todo tu deseo de hacer tal o cual cosa, es muy doloroso es siempre, ¿no? muy Y se, doloroso. y se vive con incertidumbre, se vive con cierto dolor y demás.
lo que te puede ayudar y lo que te ayuda exactamente es que te vaya bien. Es decir, si vas a otro país, por ejemplo, yo me fui a España y tuve la suerte de que me fuera bien desde el principio, de que salir en la televisión. En esa época había un solo canal de televisión en España. Ya. Solo, la televisión española y nada más. Ok. Es decir, claro, es decir Y que ahí si, estabas tú. claro, si fueras cantante y salías en la televisión, conseguías llegar al canal Ajá. de televisión y salir en un programa musical de la televisión y caer más o menos bien, y gustar más o menos, que gustara tu estilo, que te gustara tu voz, o que gustara la canción que cantaste, en fin. Ajá. Si diera una de esas tres cosas, ya tenías ganado, por lo menos allanado la primera parte, digamos, ¿no? Las cosas y ya podías, era como iniciar la carrera con buen pie. Perfecto. Y bueno, y a mí me pasó eso, canté en la televisión, a la gente le gustó, y a partir de ahí se empiezan a abrir caminos, que son caminos locales, ¿no? Al principio, ¿no? Es decir, eh, tenés que moverte como si fueras un cantante local. Yo no era un cantante de folclore, no cantaba folclore argentino ni folclore sudamericano, Ah, lo que hacía era cantar mis propias canciones, entonces sí. entraba en lisa, digamos, en competencia directa con otros que lo hacían Claro. y que eran locales, ¿no? Y que evidentemente tenían mucho más material, digamos, en el que moverse, porque, claro, los cantautores tratan de reflejar un poco o de cambiar un poco la realidad, pero la realidad que se está viviendo, ¿no? Y yo en realidad llegaba a conocer a España, no conocía el país, era bastante ignorante, lo reconozco, y conocía de España lo que se conoce históricamente, que aprendes en las escuelas, en los colegios, Claro. y la relación esa histórica, que no alcanza en estos casos, ¿no? En estos Sin casos tenés que duda. estar más al día, qué sé yo, saber cómo Ajá. son los modos, usos y costumbres del país en Sí, ese momento, ¿no? Pero sí. bueno, en lo mío había muchas canciones de amor, en ese sentido sí, se reflejaba mucho la canción latinoamericana, que se nutre muchísimo de eso, ¿no? Ajá. Sí, sí. Sí. Además que el amor como que cruza transversalmente Sí, sí, sí. a todo el planeta. Y no hay que dar explicaciones ahí, ¿no es cierto? El amor es lo que es y uno puede contar una historia de amor y todo el mundo la va a entender, ¿no? Ajá, sí. Y después ya depende de cómo esté contado, si está contado bien, si es una historia original o Así no. es. Ya depende Sí, de las palabras y de la capacidad de los autores, ¿no? tal cual. ¿Y cuál es tu historia de amor, Jairo? Historia de amor personal. Sí, mi historia de amor personal. Bueno, cuando llegué a España, a los pocos meses de llegar a España, conocí a una mujer que tenía un año y medio menos que yo, o 2 años, casi 2 años, Ya, y teníamos una amiga en común, ajá, que era hija de un director de una editorial de música, ya, y un día nos invitó coincidentemente a los dos a una fiesta en su casa. Eh, ellas eran ex compañeras de escuela secundaria, y bueno, y ahí la conocí, a Teresa, que es mi mujer. Teresa. Y yo soy muy tímido y me cuesta mucho abordar una conversación con una mujer y me cuesta Ah, mucho. Siempre he sido así. Entonces mi amiga me decía, pero ¿por qué no vas a hablar con ella? Mira, está sola, habla con ella un poco. Éramos muy jóvenes. de más. Pero yo nada, no hablaba. Eso sí, cuando dijo que se iba, que se marchaba, porque éramos pocos en la fiesta, éramos, qué sé yo, Perfecto. 8 personas, 9 personas. Y cuando dijo que se marchaba, que se iba, que vivía a 6 cuadras de ahí, a 6 manzanas, era un día de Navidad, un 25 de diciembre, y Oh, nevaba muchísimo. ah, Y entonces yo le dije, bueno, te puedo acompañar porque yo también voy para ese lado, yo también me quiero ir. Y la acompañé. Y ah, ahí charlamos un poco y evidentemente hubo esa especie de chispazo del que habla Galeano, ¿no? Galeano, el escritor uruguayo, decía algo así como que la primera vez que toqué la mano de una mujer o de ella, ¿no? De la mujer, ajá. la mano hubo como una especie de electricidad que pasó y,
y lo primero que se me pasó por la cabeza era que había vivido toda mi vida sin música. ¡Oh! ¡Qué Bueno, lindo! bueno, entonces a mí me pasó lo de la música, no, porque yo vivía con la música, pero me pasó Sí, algo así. Me perfecto. pasó como una suerte de cimbronazo, ¿no? Que Sí. me dio una especie de suerte de cimbronazo y cuando llegamos a la casa de ella le dije, mira, yo mañana tengo voy a participar de un concierto que se va a hacer de Radio Nacional de España, en el Teatro Español en Madrid, que es el teatro más antiguo de Madrid. Y Ajá. son nuevos valores, somos cantantes que tenemos un solo disco y que, bueno, van a hacer un programa con todos, somos como 10, vamos a cantar un par de canciones cada uno y demás, ¿no? Y era un programa que se transmitía por la radio. Y a ella no le interesaba para nada la música, la verdad es que no era muy melómana, que digamos, ¿no? Pero yo no sé por qué, a lo mejor porque, bueno, porque le pareció divertido, me dijo que sí, y vino a ese concierto, y me vio cantar en el escenario, vio lo que pasaba en ese mundillo, éramos todos muy jóvenes, los cantantes que cantábamos, ya te digo, teníamos un primer disco grabado recién, y no sé si por eso o por todo eso, digamos, por el conjunto de cosas, a lo mejor le fascinó un poco, y a partir de ahí no nos separamos más. Es decir, Oh, nos vimos todos los días, salvo cuando yo no estaba en Madrid por cualquier razón profesional, nos veíamos todos los días ah, bien. y no dejamos de vernos nunca. Sí. Fue muy simple, ¿eh? No, no fue una historia, digamos, que tuviera demasiados matices, Ajá. pero sí fue contundente, ¿no? Sin duda, sin duda. Y en los nuevos desplazamientos, cuando partiste a otros países, Sí. ya iban juntos. No, porque ella pocas veces me ha acompañado. Como te dije antes, no le gusta demasiado la música, tampoco le gusta ahora, ¿eh? Sí, Ajá. por supuesto, está obligada de repente a vivir en un mundo con un músico, o sea que evidentemente convive, digamos, convive en paz, digamos, con la música. Sí. A mí le gusta otras cosas, le gusta la literatura, le gusta el arte en general, El le gusta arte. mucho, la pintura y demás, pero no la música especialmente. Ok. De todas maneras, por supuesto, está muy involucrada en todo lo que yo hago y demás, desde siempre. Ajá. Pero en el asunto de los viajes y demás, los primeros viajes no, yo siempre viajaba solo y después ya por razones, eso porque ella no quería viajar, pero aparte, después, cuando tuvimos hijos, ella encontró, no es que encontrara un pretexto, pero sí tenía el gran pretexto de que ella se ocupaba de la crianza de los chicos, ¿no? Y aparte, qué bueno que haya sido así, porque la verdad es que los chicos han tenido una educación fantástica y se lo deben a ella, especialmente por esa circunstancia, ¿no? Perfecto, sí. ¿Y qué fue para ti, pensando en haber sido hijo de tu padre, qué fue para ti convertirte en padre, Mario? Bueno, mira, fue un aprendizaje tremendo, porque yo no esperaba ser padre tan joven, ¿no? Pero la verdad es que queríamos tener un hijo, éramos muy jovencitos, nos casamos muy jóvenes. Yo tenía 22 años, ella Mm, tenía 20 años, o sea que éramos muy chiquitos. chiquito, O sea que en realidad crecimos juntos. sin duda. Y la decisión de tener un hijo la tomamos juntos. Es decir, Ajá. no recuerdo cómo surgió la idea, pero este, me parece que ella fue, me dijo que quería tener varios hijos joven. Ah, bien. Y así fue. Tuvimos 3 niños muy rápido, es decir, bueno, cada 2 años un niño, cada 3, ¿no? Niña, Algunos sí. se llevan 3, otros se llevan 2. Y después otra que vino descolgada al final. Fue como, pero todo se hizo de una manera muy natural, en el sentido de que eran decisiones que tomábamos juntos y estábamos bien además para hacerlo, porque estábamos bien, nos llevábamos muy bien, era una pareja, como se dice en España, de una manera un poco cursi, muy bien avenida, ¿no? Muy bien, amiga. Genial. Bien. Después, Sí. bueno, las cosas que tiene esta profesión, que a veces te lleva y te trae de aquí para allá, por ejemplo, me impidió estar en el nacimiento de 3 de mis 4 hijos, no estaba
en el Ok. lugar donde nacieron. No estaba con ella, con mi Ajá. mujer en ese momento. Con uno de ellos, con el primero, yo estaba en Vigo, en Galicia, cantando, y Ya. ella tuvo el niño en Madrid. Ok. Así bueno, pero ella estaba con su familia y demás, o sea que no había problema por ese lado. Así que Ajá. el primer hijo lo conocí al día siguiente de nacer, ¿no? Bien. Y después el segundo hijo fue el único en el que estuve y fue el peor de los partos, o sea que evidentemente que mejor que no estuviera. Era mejor que no estuviera, que tuvo más inconvenientes y demás, ¿no? Después el tercero estaba en París, yo, cantando en Francia, cuando nació, y la cuarta estaba en México. Así que, y fue esa, me impresionó mucho porque era la primera mujer. Oh, Pero no sabíamos que era, viste que se averigua antes por ecografías y demás, sí. niños, si es hombre, si es varón. Y nosotros no queríamos saberlo, porque habíamos tenido tres varones Sí, y teníamos la ilusión de tener una una mujer, niña. ¿no? Y bueno, y cuando me dijeron la noticia, fue una alegría muy grande, me la dijeron por teléfono. Mi suegro, que era español, muy castizo, muy de Madrid, ¿no? Y Ujú. cuando atendió el teléfono, me llamó por teléfono en realidad, yo estaba en un hotel en México y me dice, hola, dice Jairo, te felicito chaval, acaba de ser padre de una hermosa niña. Ay, ¡Qué alegría! ¿Te imaginas la qué alegría? alegría, Y si me sí. alegró el viaje, fue increíble. Ya podía pasar cualquier cosa en la gira, me daba igual. Lo único De que más. tenía era deseos de volver. Ay, sí. Bien. Y, y entonces la paternidad te llega precozmente, si bien Sí, jovencito. sí, pero a los dos nos llegó precozmente. Entonces, ¿qué Sí, pasa con eso? Con eso, que fuimos aprendiendo los dos, así sí, todo, ¿no? sí. El manejo de Eh, algo tan importante y tan ajá, trascendental como es la paternidad. bien. Y, es como el chiste aquel de Mafalda, que cuando la madre le reprocha algo a Mafalda y le dice, Mafalda, tal cosa, yo soy tu madre. Y entonces Mafalda le dice, yo soy tu hija, y nos graduamos el mismo día. Genial. Nos Es graduamos un poco juntas. eso, es un poco eso, porque nosotros en realidad fuimos aprendiendo a medida que pasaba el tiempo y yo creo que ahí juega mucho el instinto, ¿no es cierto? Cierto. Existe el instinto animal, digamos, Ujú. que eso te facilita mucho las cosas. El segundo de los hijos con el que tuvimos mayores problemas, digamos, tuvo que estar un mes y medio en una incubadora, estuvo en un sitio especial, y cuando lo fuimos a buscar, todavía no estaba del todo criado, era muy chiquito, muy pequeñito. Chiquito, ok. Y entonces cuando llegamos a casa, me recuerdo que lo pusimos en la cama, y ella lo dejó, lo puso en la cama así, lo mirábamos, y ella se puso a llorar y me dice, yo creo que no voy a poder. Oh, Y lindo. a mí me dio mucha pena, y yo que estaba convencido de que sí iba a poder, le di aliento y demás, y la verdad es que pudo, pero pudo maravillosamente bien, porque ahí empezó a jugar el instinto, Perfecto. le fue dictando las cosas y le fue haciendo hacer las cosas que luego facilitaron como para llegar a criar a un chiquito que tenía inconvenientes y hacer de él Sí. una persona o sea, quitarle todos los tipos de inconvenientes que Sí, tenía, ¿no? Bueno, genial. yo creo que es eso, el instinto juega mucho en eso. Sin duda, sin duda. Bonito, Por ahí me potente, confundo contando las cosas porque me emociona también hablar de sin los duda. niños pequeños, ¿no? ¿Cómo Mm. no? ¿Cómo no? Sí. Ahora son hombres grandes ya. Grande. Claro, el que te dije que tenía inconveniente tiene dos hijos enormes, grandes. Mi hija, la más chiquita, que la que me dijeron en México que había sido padre de una hermosa niña, acaba de tener su tercer hijo. Y además cada uno, en el caso, como en el caso nuestro, también volaron, o sea, se fueron de casa, cada uno vive por... Tengo un hijo dos hijos, un hijo que vive en Sceaux, al lado de París, y otro que vive en París mismo. Ya, El único que vive en Argentina es el segundo, ok. Jaco, que es además el que se ocupa de mis cosas y además es músico, pianista, percusionista, en fin, Qué y lindo. el productor de todos mis últimos discos. Y mi hija vive, la de los tres hijos, acaba de tener el tercero, vive en Milán, en En Italia. Milán.
En Italia. Es como el país de su madre, ¿no? Claro, de su abuela, sí, sí, De su sí. abuela. El país de mi madre, sí, sí. El país, Pero sí. bueno, en la zona, en el norte, ella vive en Lombardía, en Milán. Perfecto. Bien, sí. Y preguntándote otras cosas, ¿cómo es la relación con el instrumento musical, con tu guitarra? Es una relación, yo creo que es mucho más que una relación, es decir, yo tengo la guitarra casi incorporada, es decir, Ay, es como la continuación de mis brazos, de mis manos. Eh, no pasa un día sin que toque la guitarra, evidentemente. Y tengo guitarras por todos lados, mira, que tengo una, que tengo otra. Tengo sí, guitarras por todos lados distribuidas en la casa. Tengo 9 guitarras en mi casa. 9 guitarras. 9, sí, y de distintos estilos. Es decir, tengo una guitarra eléctrica, guitarra acústica, guitarra de 12 cuerdas, guitarra española, en fin. Estilos distintos. Y entonces las tengo distribuidas de manera tal que cuando paso por ahí en algún lugar de la casa, que es una casa muy grande, Ya, porque esta casa nosotros nos vinimos a vivir aquí cuando los 4 chicos vivían con nosotros. ok. Después se fueron yendo y la casa Y quedó la igual casa de quedó. grande, pero sin ellos. Entonces está llena de espacios vacíos la casa, Ah, de lugares que a veces llenamos, bueno, si me voy a dormir a tal habitación, me voy a ah, dormir a tal. perfecto. Y, Sí. entonces, las guitarras están distribuidas en la parte baja, sobre todo tengo 5, que, bueno, paso por ahí, agarro la guitarra y canto Ah, alguna lo sentamos. Y fíjate lo que son las cosas, hay canciones a los que a uno no le prestaba importancia, que se grabaron en un disco, no para completar el disco, porque nunca hago una cosa así, pero sí otras canciones habían tomado, digamos, una importancia muy grande y estas se quedaron un poco relegadas, y esas las canto así y cobran de repente una importancia tan grande que las vuelvo a incluir en el repertorio. Y son canciones desconocidas para la gente, ¿no? Ajá, Y forman parte de un sí, repertorio de un espectáculo, por ejemplo, ¿no? perfecto, Es lo que sí. estoy haciendo ahora en este momento, lo que más hago es eso, ¿no? La presentación de un disco nuevo que hemos editado y estoy preparando la presentación en vivo, en un show, en directo, y con las guitarras ya he descubierto un par de canciones que quiero incluir que pertenecen a esas canciones que te decía antes. Ay, y, y ligado con eso, ¿qué importancia tiene la memoria para ti? Y es clave, me parece a mí, es clave para la evolución, ¿no? Sí, Clave para la evolución, por un lado, para ir mejorando las cosas y por otro lado, para no cometer errores si los has cometido en algún momento, los mismos errores. así, como Eh, aprendizaje, como... claro, la memoria, yo tengo una memoria, como todos, supongo, una memoria que puede ser selectiva, ¿no? O sea, que el Ajá, tiempo tiende a distorsionar las cosas, distorsionar los recuerdos, ¿no? ajá, Los recuerdos son eso, los recuerdos son los que alimentan, digamos, los que van nutriendo, los que van llenando los espacios de la memoria, ¿no? Y los espacios de la en ese memoria. sentido, yo soy bastante memorioso. No Ya. soy el Funes, el memorioso de ¿No? Borges, que se acuerda de todo, pero yo me acuerdo de casi todo y sin sufrimiento, ¿no? Ajá, Eh, eh, la etapa de la infancia, por ejemplo, la tengo muy clara. Muchas veces se dice que la de la infancia es la etapa de la vida que más rápido se olvida, ¿no? Y sí, sin embargo, en mí la infancia ha quedado muy arraigada y recuerdo detalles que a veces cuando voy al lugar donde yo nací, me encuentro con amigos y además les cuento cosas de lo que ellos no se acuerdan, ay, ya se no se olvidaron. acordaban o se perdieron en el tiempo, porque es así, ¿no? Cuando uno va avanzando en la vida, es como que otras cosas van supliéndolas, ¿no? Supliendo cosas que han sido importantes en su momento. Pero me gusta a mí recordar, me gusta que sea así, porque si es así, te acuerdas no solamente de algo que te pasó, sino de lo que pasaba alrededor tuyo cuando ello sucedía, ¿no? Y Sí, la memoria en ese sentido yo le doy muchísima importancia, sí. ay, sí, perfecto. ¿Y el tiempo? Bueno, el tiempo es lo que es, ¿no? Es decir, el tiempo trae consigo eh, quizá la madurez, la sabiduría y
no sé, puedes tal vez reflexionar mejor para sufrir menos un desencanto, Ajá. para, se viven las alegrías también de otra manera. Eh, el tiempo juega el papel más importante porque nacemos todos con esa especie de reloj que va contando al revés, ¿no? Como en los lanzamientos espaciales, ¿no? Sí. Se empieza la cuenta cuando naces y, bueno, termina con la muerte que forma parte, que es parte fundamental de la vida, ¿no? Claro. Sin duda. Y así que el tiempo es eso, el asunto es transcurrirlo de la mejor de las maneras y tratar de vivir a fondo cada momento y tratar de, no de sacar de cada momento, sino de vivir con él de la mejor de las maneras, ¿no? Perfecto. A mí el tiempo me ha traído, tengo que reconocerlo, si hago un balance, mucha más felicidad que Ajá. momentos dramáticos. Los he tenido, por supuesto, porque están las pérdidas, Las las pérdidas pérdidas. familiares y todo ese tipo de cosas, la muerte de tus padres, de mis hermanos, murieron dos hermanos, en fin, esas cosas que te pasan en la vida, pero si hago pongo en la balanza, digamos, en el peso de cada una de las cosas, yo estoy muy contento, ha sido bastante equilibrada mi vida. Mm, sí, sí. Y en ese sentido, la vivencia de las pérdidas, eh, ¿cómo se reflejan en tus composiciones? ¿Cómo aparecen? Estoy pensando en esto que tú me hablas de la timidez. Es como, Sí, ¿dónde aparecen? las pérdidas, por ejemplo, la pérdida de mis padres, yo la tomé como, bueno, como algo natural, por supuesto, pero además me hizo reflexionar sobre lo temprano que me fui de mi casa. Es decir, yo me fui Ah, siendo demasiado joven y en realidad me hubiera gustado estar un poco más de tiempo con ellos, pasar más tiempo con ellos en el nido, digamos, ¿no? en el nido, sí. Me parece que es necesario eso. Yo tenía 14 años nada más cuando me fui, es decir, que Sí. era un chico, un niño. Ujú. Cuando tuve hijos después me di cuenta también de eso, es decir, cuando mi hijo mayor cumplió 14 años, dijo, pero este tipo, ¿cómo se va a ir de su casa? Tiene 14 años, es un niño. Pero que no manifestaba ni de lejos la posibilidad de irse, ¿no? Además, Y, sí. sin embargo, yo a esa edad ya había decidido irme, tenía Mm, totalmente decidido irme y me fui, de hecho, ¿no? Bueno, eso es una de las pocas cosas que yo cambiaría en mi vida. ok. Yo le daría yo le daría más chances, digamos, Ay, claro. al hecho de vivir al lado de tus padres en el nido. Me parece que se vive de una manera distinta y después me parece que se crece de una manera diferente también, ¿no? Y Ajá, hubiera evitado también un par de sufrimientos de los primeros años de soledad, ¿no? sí, Y en cuanto a las canciones, cómo reflejan las canciones, todo ese tipo de cosas, yo creo que el fenómeno de la inspiración, que existe, como sí. fenómeno existe, está relacionada con tus estados de ánimo, ¿no? Ujú. Los estados del alma son muy importantes. A lo mejor no tiene nada que ver algo que te sucede y que provoca un fenómeno de inspiración, ¿no? No sé, un ejemplo burdo. Voy al Museo del Prado en Ajá. Madrid y Ujú. me paro frente a Las Meninas de Ajá, Velázquez, al sí. cuadro de Las Meninas, que es, digamos, la obra más importante que tiene el museo. Ajá, Y me paro frente a Las Meninas. Eso me provoca, me conmociona, sin duda. me provoca un estado de ánimo muy especial. Luego Ajá, me voy de ahí y a lo mejor pasan, qué sé yo, 5 días, 10 días, 15 días, y no sabes por qué, pero se te ocurre una canción. ajá, Y yo lo relaciono directamente con lo que sentí en el momento en que miré Las Meninas. genial. Eh, ese estado de conmoción, de emoción muy fuerte, Ujú. se queda, se lo incorporas, lo llevas contigo. Y la Sí. inspiración es eso luego, ¿no? Cuando surge algo y dice que esto, viste que muchas veces dicen, esto es muy inspirada esta canción. Sí, bueno, Ajá, viene de la inspiración de que has vivido un momento extraordinario. Y lo extraordinario se vive así, ¿no? Con pasión, con la suficiente pasión como para que se quede incorporada para siempre, ¿no? perfecto. Sí. Como que el arte nutre otras artes. O por supuesto, sí, en mi caso sí, porque Ajá. el arte es mi vida. El arte es tu Y a vida. lo mejor para otra gente le resulta
indiferente o por lo menos le interesa de menos, ¿no? En Ajá, menor medida, pero en mi caso el arte es mi vida. Cualquier manifestación artística es mi vida. Soy un perfecto. apasionado de la lectura, me encanta la pintura, por supuesto, me encanta pintar, pero me encanta la pintura como Ajá, arte. Me encanta ir a los museos, me encanta ir a las exposiciones. Tengo muchos amigos, varios amigos, en todo caso, pintores y artistas plásticos. Eh, me gusta mucho la música, por supuesto, escucho mucha música. Todas las ajá, manifestaciones artísticas tienen para mí una importancia, yo diría que vital, ¿no? ajá. Entonces, cuando de pronto te encuentras con alguna canción antigua que no necesariamente te resonó demasiado en el momento de la creación y aparece, es como estar frente a una obra de arte, ¿no? Sí, sí, son las canciones, es raro el fenómeno de las canciones y la relación que uno tiene con ellas, ¿no? Sí, Las canciones, primero, lo primero que tiene que tener una canción es paciencia. Es paciencia. decir, ¿Qué no es uno, eso? la canción tiene que nacer con paciencia. Porque Ok. sabe que está destinada a un cajón y va a estar ahí guardada en un escritorio, en un cajón, en un archivo, ¿no? Ajá. Que cuando uno hace un espectáculo, de repente uno va a recurrir siempre a ellas. Ay, Y cuando uno tiene un repertorio muy amplio, porque cuando has cantado, yo tengo 50 años, estoy celebrando 50 años con la música, 50 aunque ya ha años tenemos. pasado la celebración, estoy en plena celebración. Eh, Cuando tengo que armar un espectáculo me he dado cuenta que al haber tanto repertorio, hago la elección casi a ciegas. Ah, es como que las Entonces, canciones te eligen. claro, yo digo, Es como, yo yo me quiero, yo quiero. imagino, yo, yo me imagino las canciones con vida, ¿no? Sí. Canciones que tengan vida propia. Y entonces, Ajá. cuando vas a elegir el repertorio, abrís el cajón ese de los misterios, ¿no? Y de repente ves que las canciones se extienden las manitos y me dicen a mí, me toca a mí, me toca a mí, Elígeme. me toca a mí, ¿cuándo me va a tocar a mí? En fin. Y yo. Esa relación que tiene mucho de ternura y a pesar del rigor con el que se trabaja a veces, porque hay un nivel de exigencia, digamos, en el mundo del espectáculo, ciertos niveles que te hacen trabajar con un rigor muy grande y te obligan a trabajar con un rigor muy grande. Ajá. Eh, las estructuras, ¿no? Como por ejemplo el armado de un repertorio para un espectáculo y demás, o para un disco, es bastante riguroso, ¿no? Es bastante duro y Sin duda. es una criba ahí bastante difícil, porque vas Ajá. dejando de lado cosas que cuando las hiciste eran lo mejor que podías hacer. Ajá. Siendo consciente de eso, claro, por supuesto, siempre es como una pequeña herida decir, bueno, esta canción la desechamos, la dejamos, ahora estoy eligiendo repertorio y voy a empezar a cantar de nuevo en vivo, si lo permiten los protocolos de la pandemia. Es de más. Sí, por ahora sí, Ojalá, ojalá. está programado así en mayo, empezar a cantar de nuevo y en vivo y he hecho algunos streaming, pero no es lo mismo, ¿viste? No es lo mismo porque cantás en un lugar donde no, estás completamente solo Estás solo. y no tienes repercusiones inmediatas. Es decir, por ejemplo, elemental, no hay aplausos, si no No hay existe el aplauso. aplausos, Entonces sí. se pierde ese incentivo, pero bueno, también te obliga a trabajar, a hacerlo, a trabajar de otra manera, ¿no? Pero bueno, ahora quiero volver a trabajar en vivo y estoy preparando el repertorio y veo que hay demasiadas canciones, porque claro, cuando tenés un repertorio tan extenso, hay que elegir, Hay que no queda elegir. otra, ¿no? No queda otra. Sí. Entonces la elección se produce en el sentido de que hay canciones que a lo mejor tienen la misma temática, o elegís por tonalidades, a lo mejor una canción que es muy bonita y otra que es igual de bonita, pero ¿qué pasa? Que están en la misma tonalidad y entonces tenés que elegir una de las dos, ¿no? Ajá. Y, Sí, para algún momento del espectáculo. Entonces, hasta que llegas a la conclusión de que ese es el repertorio, que son esas las 20 canciones que vas a cantar, y ajá. eh, pasa un tiempo difícil, digamos, ¿no? Y eso te obliga a cantarlas nuevamente también, ¿no? Sí. Escucharlas. Nunca me escucho cantar, porque nunca escucho mis discos, por ejemplo, ¿no? Yo he grabado, no sé las canciones que he grabado, pero andar por las
he cantado cerca de 800 canciones, porque esto me ha llevado a mi carrera en Europa a cantar en distintos idiomas. Entonces por ahí grababa un disco en italiano, que sí, había canciones que cantaba también en francés o en español, pero que había canciones originales en italiano también, ¿no? Que también se incorporaban, o en francés lo mismo, en alemán o en portugués, se cantaba en varios idiomas, y cada vez que lo hacía incorporaba canciones de ese idioma, ¿no? Con ese idioma, y entonces, claro, se ha acumulado demasiado. Sí, y en distintas lenguas. Las canciones parecen, eso es una barbaridad. Como un nieto mío me dice el otro día, "¿Qué, 50 años con la música, abuelo, es una barbaridad". Me dijo. Ay, lindo. Tiene razón, es una barbaridad. Y lo de las 800 canciones es una recontra barbaridad. Y en distintos idiomas, más Claro, barbaridad. bueno, pero tiene su explicación, es decir, no, Sí. no pasaron las cosas porque sí. Pero bueno, hay un núcleo, digamos, de canciones que forman un poco la élite del repertorio, que son las canciones que han tenido éxito. Esas corren con ventaja, ¿no? Ajá. Evidentemente, porque son canciones que la gente espera escuchar y donde se produce esa relación, ¿no? De la gente que va al teatro o al lugar donde vayas a cantar, generalmente son teatros en mi caso, que la gente son canciones en las que la gente se siente reflejada por alguna situación personal, ¿no? Sin Y, duda. y eso no le puedes privar a la gente de esas cosas. A veces se dice, no, yo tengo que imponer repertorio nuevo, y yo siempre canto canciones nuevas. Por ejemplo, Ah, este espectáculo ya ha incorporado 3 canciones completamente nuevas, desconocidas totalmente. Es más, con una de ellas voy a empezar el espectáculo. Y, pero si no cantas las otras canciones que la gente te pide ya de entrada, antes de que vaya, ya te están escribiendo, cante tal cosa, canta tal otra. ah. Y si no lo haces es como un castigo, ¿no? ¿Por qué vas a Ay, castigar a la gente que quiere escucharte cantar tal o cual cosa, ¿no? sí. Jairo, ¿y cómo eliges la canción de apertura y la canción de cierre de un Bueno, en espectáculo? este caso depende de las circunstancias, ¿no? Depende de las circunstancias. En este caso se trata de volver a cantar después de un año y varios meses de no hacerlo, en vivo, con Sí, público en vivo. sí. Entonces se me ocurrió que podía cantar una canción nueva que voy a grabar en un siguiente disco, que no está todavía grabada, Ya. que he compuesto hace tiempo ya, pero que no ha sido grabada todavía por la pandemia y todo eso. Sí. Porque además preferí editar este disco justamente de 50 años de música, Ajá. recreando un repertorio hecho en esos 50 años y con músicos amigos que me acompañan, ¿no? Ay, bien. Que es un disco, por cierto, es muy exitoso en este momento aquí y en Argentina. Y para este espectáculo yo he pensado empezar con una canción yo solo, con la guitarra, en un lugar muy íntimo, ¿no? Ujú. Y la canción dice, la letra dice, cuando un poeta tiene un hijo, lo primero que hace es salir a la calle en busca de palabras. Ah, Una palabra como 2,9 kilos, lo enloquece, lo desarma. sí. Una palabra como upalala, lo vuelve loco. Ajá. Entonces, una pausa y dice, los poetas no se rinden jamás. Y Ah, ahí qué empecé. bello. Sí. Sí, es como surgir desde dentro, ¿no? Claro, pues aquí estamos, ¿no? Aquí bueno, no Sí. nos rendimos nunca. No nos Y ahí rendimos. empezamos, ¿no? Sí. Mm, muy precioso. Así se eligen, y la canción del final también, bueno, generalmente suele ser. Ahora se ha puesto de moda yo no sé si por razones, por la situación en general, la situación económica, la situación política en la Argentina, eh, ha revivido, digamos, una canción que yo cantaba en los años 80, principios de los 80, que se llama Venceremos. Es Ya. una canción que yo canté, es una canción americana en realidad, norteamericana, Ajá. que se cantaba en los movimientos de las luchas por los derechos civiles, Ya. en los años 60.
la década de los 60, el movimiento de Martin Luther King, toda esa gente, Sí, ¿no? sí. Y con una letra tremenda, qué sé yo, dice, pronto venceremos, juntos lucharemos hasta el final, quiero que mi país sea feliz con amor y libertad, ¿no? Eso dice la traducción en castellano, ¿no? Sí, sí. O dice, solo con justicia nos haremos dueños de la paz, o dice, no tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más, ese tipo de cosas. Yo creo Ay, que en situaciones como esta siempre surgen canciones de ese tipo, ¿no? ajá. Y yo canté esa canción y siempre vuelve. El otro día hablaba con un amigo mío en Colombia, de Bogotá, me decía, oye, tu canción Venceremos la pasa mucho aquí en la radio, ahora. Y debe ser que hay una situación análoga, digamos, algo parecido a lo que sucede en la Argentina, y entonces esas son palabras que le van a cualquier lado, le van a cualquier circunstancia, donde haya una situación de conflicto o de dudas o de contradicciones y demás, esa canción es como unificadora, ¿no? Y genera cohesión, ¿no? Claro, exactamente. Sí, tremendo. Jairo, Mario Rubén, estamos en el final de nuestra entrevista. Qué placer Y, hablar. y yo querría eh, elegir una pregunta me golpea desde dentro, A ver, por favor. que tiene que ver con la libertad. Mm. ¿Qué tiene que ver con la libertad? Es como, ¿cómo vives la libertad? ¿Qué significa para ti la libertad? ¿Cómo se asocia la libertad y el amor? ¿Cómo es la relación para ti, Jairo? Yo creo en la libertad como aquel poema que he tenido la suerte de cantar también, y fue mi primer disco en Francia, se llamaba Libertad, mi primer disco en Francia, se llamaba Oh, Liberté, se llamaba Liberté. oh, Y porque yo cantaba el poema de Paul Eluard, Liberté. ok. Paul Eluard fue el poeta del surrealismo, del movimiento de André Breton, Ajá, y ese poema suyo fue muy emblemático para los franceses porque él lo escribió en plena Segunda Guerra Mundial. ya. Entonces, él decía que sobre cada cosa existente, es decir, material o no, ¿no? Es decir, por ejemplo, sobre los cuadernos de la escuela, sobre el pupitre, en los árboles, decía, escribo tu nombre, ¿no? Ah, Sobre, bueno, sobre distintas, mil imágenes, ¿no? Mil imágenes. En cada una de las estrofas va diciendo, escribo tu nombre, y al final termina diciendo, y por el poder de una palabra yo vuelvo a empezar mi vida porque yo nací para conocerte y para nombrarte libertad. oh, qué Yo creo lindo. que la libertad es eso, es tu relación directa, el roce, digamos, con cada una de las cosas con las que convives, ¿no? Con Sí. cada una de las cosas que puedas tocar, todo. La libertad está en todas partes, ¿no? El poder tocar la guitarra acá, el poder hablar contigo, el Ajá, poder mirar del otro lado de la ventana que está enfrente mío. Todo eso forma parte de la libertad. La libertad es la posibilidad de volar sin ningún tipo de impedimento, ¿no? Que si perfecto. nadie te lo puede impedir, ¿no? Eso es clave. Lo de la relación del amor y la libertad, yo creo que se da de por sí, ¿no? Está relacionada directamente, va implícita la una en la otra porque son dos cosas nobles, ¿no? Sin duda. Son, las dos tienen una gran nobleza, ¿no? El amor y la libertad, ¿no? El Ajá, amor en libertad, la libertad del amor. Es decir, ajá. se puede poner las palabras de distinta manera y tener el mismo significado siempre, ¿no? Pero la libertad es eso para mí. La libertad es la posibilidad de vivir de verdad, ¿no? De vivir de verdad. Por eso yo siempre digo que si yo pudiera, habiendo vivido lo que me ha tocado vivir, aún con las penurias que haya podido pasar, con los altibajos que haya podido tener en mi vida, yo creo que si me dieran a elegir, a pesar de lo que te contaba de haberme ido de mi casa, a lo mejor eso podría haberlo cambiado
un poquitito, de un retoque, Un digamos. retoque. Sí, pero si pudiera volver a vivir, yo volvería a vivir lo mismo, ¿no? Volvería a vivir así, exactamente así. Y yo he sido una persona que ha vivido siempre en libertad. En libertad. Bien. Bueno, yo tengo la sensación de que esta rememoración y este recorrido de 50 años de música, que sin duda son muchos más, Sí. finalmente son como las obras de arte del surrealismo, ¿no? Como finalmente absolutamente vanguardista. Muy bien, muy bien, muy buena, Bien, así buena que analogía, me gusta. puro Sí, agradecerte, nada, Jairo, puro agradezco yo. agradecerte esta precioso recorrido que nos has relatado, poetizado y cantado. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas Muchísimas gracias. gracias. Un placer para mí y ojalá pronto pueda ir a agradecerles personalmente, poder ir a Chile a cantar, me encantaría. Ay, Haría mucha ojalá. Aquí autoridad. estaremos, te estaremos esperando, Jairo. Ahí nos conoceremos, ahí está. Nos Ya conoceremos está. personalmente, quiero decir. Bien. Bueno, encantadísimo, muchísimas gracias y un abrazo muy grande para todos los chilenos y para todos ustedes, ¿no? Claro.